material literario hubo autores como José María Samper, que él era un autor del siglo XIX de dramas, novelas, poemas, obras didácticas y biografías. También fue autor de ensayos sobre revoluciones políticas y viajes de un colombiano en Europa. Estas dos que fueron mencionadas anteriormente fueron las más destacadas. Diego Fayón era un escritor y además matemático, distinguido poeta y novelista, diplomado en ingeniería civil y en música. Fue catedrático durante casi toda su vida y perteneció al grupo El Mosaico. Y además entre sus obras más destacadas estaba La Palma del Desierto y Reminiscencias. Con la remodelación del Colegio Nacional de San Simón en 1893, lo convirtió en el primer ejemplo de neoclasicismo en la ciudad. Varios historiadores como Francisco Gil Tobar manifiestan que no hay obras 100% barrocas en Colombia, sino que son construcciones con un estilo ecléctico, como lo es la Catedral Primada de Ibagué, que tiene estilo colonial con aspectos barrocos. Algunas leyendas como la del Moán son aspectos costumbristas que se originaron en el Tolima y además se convirtieron en iconografías literarias en forma de cuentos infantiles, textos en prosa y canciones reconocidas en toda Colombia. Diego Fayón igualmente se destacó en aspectos románticos que se evidencian en el departamento del Tolima. Sí, es cierto que hay autores neoclásicos y románticos que fueron mencionados anteriormente como José María Samper y Diego Fayón. Con respecto a los autores costumbristas, Segundo de Silvestre, por ejemplo, publicó una novela llamada Tránsito en 1886. Muchas gracias. A pie por el centro de Barranquilla, al lado y lado de las calles, se observan las estructuras con distintos estilos arquitectónicos como las fachadas republicanas de proporciones neoclásicas, también diseños neogóticos y hasta de estilo Art Deco. En una corta caminata es posible viajar en el tiempo y en los orígenes de la ciudad. En Barranquilla existen rasgos de la arquitectura barroca como en algunas iglesias, tales como la iglesia de San Roque, ubicada en el centro histórico de la ciudad. La iglesia de San Antonio de Padua, en Soledad, construida en 1610, exhibe un retablo de madera recubierto en laminilla de oro de estilo barroco, así como 4 altares diseñados en el mismo estilo. La iglesia de San José de Tubará, construida en 1898, de estilo arquitectónico neocolonial, que posee un retablo que data del siglo XVIII, de estilo barroco decorado con policromías y laminilla de oro. Aspectos del neoclásico. Se observan aspectos de la arquitectura neoclásica en las construcciones de estilo republicano, de la que hay mucha en Barranquilla, tales como la iglesia de San José, ubicada en el centro histórico de Barranquilla, construida en 1913 de estilo neoclásico, con esbeltas columnas, falsas bóvedas, cúpulas, grandes ventanales y rosetones. También está el edificio Banco Dugan, declarado Monumento Nacional, como una serie de altas columnas de orden jónico con el exterior de estilo neoclásico, y por último el Hotel del El Prado, de estilo republicano neoclásico. En cuanto a la literatura a fines del siglo XIX, sigue siendo una actividad marginal porque es más una vocación que una profesión. Las lecturas nocturnas se dirigen más a una literatura del vanguardismo. Sin embargo, San José Nieto escribió varias novelas y en el año 1839 publicó su biografía histórica, estadística y local de la provincia de Cartagena, siendo la primera obra republicana que se escribió en territorio colombiano. De este valiosísimo texto extraemos una de las primeras descripciones que existen de la ciudad de Barranquilla. Aspectos del costumbrismo. En Barranquilla el costumbrismo como corriente social y cultural promueve la conservación de las costumbres,
Un aspecto del costumbrismo en Barranquilla es por excelencia el Carnaval de Barranquilla, símbolo cultural de la ciudad y de Colombia. Es una fiesta tradicional llena de música, alegría, color y muestras representativas. El costumbrismo en Barranquilla, como en casi toda la región Caribe, también se muestra con las letanías, con las reuniones de amigos de parrandas inolvidables donde se narran anécdotas y experiencias. Sobre el costumbrismo literario, no se observan autores para la época en esta parte del país. Aspectos del romanticismo. El romanticismo como corriente literaria se observó en esta región a través de las obras de teatro. Julio Flores, poeta colombiano, vivió en Barranquilla un tiempo desde realizó recitales, fue llamado el último romántico y luego residió hasta su muerte en Usiacurí, Atlántico, donde pasó sus últimos años de vida. Julio Flores escribió en Barranquilla los poemas Fronda, Lírica y De pie los muertos. Autores. No hay muchos autores barrocos, neoclásicos, románticos o costumbristas. Como ya había mencionado, en Barranquilla es una ciudad que diferencia de otras ciudades colombianas como Bogotá y Cartagena de Indias. No se fundó durante el periodo colonial español y no se encuentra en un sitio precolombino. Por eso su historia y todo lo que tiene que ver con la literatura en esa época es muy incipiente. Podemos mencionar a San Juan José Nieto, novelista de la literatura neoclásica. En el costumbrismo no hay autores destacados y podemos mencionar a Rafael Núñez, que no fue barranquillero, pero sí es costeño. Y romanticismo a Julio Flores, poeta que aunque no nació en Barranquilla, sí vivió algunos años en esta ciudad. Bueno, muchas gracias. Tomando en cuenta que la arquitectura barroca se desarrolló a principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII y fue un estilo clásico que se caracterizó por el respeto de la proporción y la representación casi matemática de la realidad. La armonía de los elementos y la selección de personajes calmos como dioses y reyes. Por otro lado, la arquitectura barroca domina la riqueza ornamental y monumental. El efectismo, la teatralidad y la espectacularidad están caracterizadas ya mencionadas, las podemos ver reflejadas en el Centro de Turismo de Caquetá, monumento cultural. Sin embargo, cabe aclarar que el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Ejemplos de estas son Centro Cultural de Florencia y la Catedral de Caquetá. En este claro ejemplo de la arquitectura barroca en Caquetá podemos observar cómo son utilizados para centros de turismo o fines espirituales religiosos también. Conociendo que el neoclasicismo en Colombia fue un movimiento literario, artístico y cultural que tuvo cierta presencia a finales del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Este surgió como reacción a los excesos de muy marcado por el contexto histórico. De esta forma, además de las características generales del neoclasicismo, la lucha por la independencia se convirtió en uno de los temas más utilizados. En la entonces Nueva Granada, gran parte de la temática nacionalista, ahora el neoclasicismo en Colombia, se vio reflejado más que todo en la literatura y la influencia de la lucha por la independencia. De esta forma, la literatura neoclásica en Colombia destacaron temas como las denuncias de los españoles, las injusticias sociales y las nacionales y las guerras contra españoles. Crear una conciencia de identidad de la nueva nación. Florencia Caquetá fue el centro de temáticas sociales nacionales por periodismo político. Algunos aspectos románticos que se evidencian en el departamento de Caquetá son más que todo los movimientos literarios artísticos que se dieron a aquel entonces. Los autores intentaron huir de la realidad de que les rodeaba, llenando sus obras de una belleza idealista, fantasía, terrenos poco convencionales y la naturaleza.
Caquetá era la representación exacta de esto, mientras que en Florencia, la capital, se veían rodeados por el trabajo todo el tiempo, reformas laborales, económicas. El campo era lo más utópico que alguien de otro país no se imaginaría. De hecho, no se cree que el romanticismo se tomó en cuenta para finales del siglo XX, para formarse así lo que conocemos hoy como el realismo mágico. Existe poca bibliografía en este tema. Para esta región, que sobresalen solo algunos autores con la obra Emanuela. Muchas gracias.